Soy Nicolás Gómez, director de la Unidad de Artes y otras colecciones de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos la alegría y el orgullo de inaugurar la exposición Materialidades y Constelaciones de Juan Fernando Herrán en el Museo de Arte Miguel Urrutia, una curaduría de María Margarita Malagón. Y más que esta exposición o más que una exposición, este ha sido un proyecto de mayor envergadura y alcance que hemos logrado en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Medellín, donde se presentó su primera versión en el primer semestre de este año. Es necesario destacar el trabajo conjunto entre estas instituciones, pues permite ampliar el alcance de nuestras audiencias a las prácticas del arte contemporáneo. Y no es fortuito que la exposición haya ocurrido en Medellín y Bogotá, pues las investigaciones del artista y el desarrollo de gran parte de su obra se han llevado principalmente en estas dos ciudades. En el marco de esta colaboración, el Banco de la República instaló en el espacio exterior del Centro Cultural de Medellín unas piezas pertenecientes a la obra Héroes 1000 y fue muy oportuna la disposición de estas piezas en el espacio que se abre a la ciudad, no solo por la posibilidad de ofrecer a los transeúntes del centro y a los usuarios del banco un acercamiento al arte, sino también por el significado intrínseco de las obras que apelan a las idiosincrasias locales. El reconocimiento de Juan Fernando Herrán en múltiples escenarios nacionales e internacionales le hace merecedor de esta exposición retrospectiva que hace parte de un programa que el Banco de la República ya ha consolidado a lo largo de más de 20 años de exposiciones retrospectivas de artistas nacionales. Y esta muestra en particular abarca una selección de trabajos desde finales de los años 90 hasta el presente. La selección curatorial integra todos los formatos característicos de su trabajo, junto con bocetos, registros, dibujos y maquetas que invitan a reflexionar sobre los procesos de transformación que experimentan los materiales y las ideas. La curadora María Margarita Malagón plantea 3 ejes temáticos que se entrecruzan en la exposición. En primer lugar, el del poder. En segundo lugar, el de la reflexión sobre procesos históricos y la conformación de la noción del héroe. Y en tercer lugar, el de las prácticas sociales y culturales en las que se confronta la pulsión entre la vida y la muerte. Más adelante ya María Margarita en esta charla les profundizará sobre estos ejes y abordaremos el concepto curatorial de la muestra. Quiero mencionar que en la exposición se exhiben 9 obras de autoría de Juan Fernando que hacen parte de la colección de arte del Banco de la República. Cada una de ellas ejemplifica diferentes momentos de su carrera. Como saben, este acervo cuenta con más de 7.000 obras de arte colombiano e internacional e integra obras representativas de la producción de grandes artistas nacionales, con las cuales puede darse a conocer al público el devenir de la historia del arte, pero también las posibles reflexiones sobre nuestra historia, imaginarios, territorio e identidad. Este proyecto está acompañado de un catálogo, que es un libro muy robusto, muy completo, que reúne interpretaciones y aproximaciones teóricas sobre su visión estética e investigativa. Se destaca el texto principal de la curadora en el que plantea un recorrido por aquellos procesos de investigación, reflexión, cuestionamiento y definición involucrados en la génesis y el desarrollo de su obra. Y contamos con aportes de los historiadores del arte Mark Benbekoff, María Clara Bernal, quien presenta un panorama comprensivo de la obra del artista, un escrito de Claudia Segura, jefe de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y un texto mío que profundiza sobre el concepto de estructura en el trabajo de Juan Fernando. Además, reúne muchas imágenes de gran parte del cuerpo de su obra y cuenta con un diseño muy cuidadoso que estuvo a cargo de Tangrama. El catálogo lo encuentran a la salida de esta sala, está a la venta, es bastante completo. Para el caso de la exposición acá en el MAMU, que se extenderá hasta el 16 de febrero, el grupo de la sección de servicios al público y ejecutivos además ha diseñado un completo programa para audiencias diferenciadas que está enfocado en la idea de transformación mediante acciones, medios y materiales y que está enfocado a diferentes audiencias, adultos, niños, adolescentes, y los invitamos a estar
muy atentos y atentas en nuestras redes sociales de estas actividades que van a transcurrir hasta el fin de la exposición los siguientes 6 meses. Quiero agradecer a todos los equipos de trabajo que desde la Subgerencia Cultural del Banco de la República hacen posible la programación de exposiciones y actividades en los museos y centros culturales, el equipo de la Unidad de Artes y otras colecciones con sus áreas de curaduría, museografía, conservación de registro y educación, el equipo del Centro Cultural de Medellín, la Unidad Administrativa y sección de contratación y trámites y la sección de apoyo, y un agradecimiento a los contratistas involucrados en este proyecto, montajistas, técnicos y muchas personas que colaboraron. Un agradecimiento muy especial a María Victoria Maecha también, quien nos apoyó muchísimo en este proceso, y muy especialmente al equipo del Museo de Arte Moderno y a su directora María Mercedes González. Con todas las personas involucradas compartimos una visión común para motivar en nuestros públicos el reconocimiento de una obra realizada con rigor, perseverancia y sensibilidad. Y por supuesto, gracias al artista y a la curadora, y en nombre de todo el equipo reconocemos su gran profesionalismo y que este ha sido un proceso muy bonito para conformar este proyecto. Yo quería finalizar leyendo una parte de un libro que para mí es bastante especial, que se llama En Materia. Es un libro que publiqué con el Ministerio de Cultura en el 2012, lo lanzamos en Medellín, igual que el catálogo de esta exposición que lo lanzamos en Medellín, entonces creo que hubo una coincidencia que no nos esperábamos. Y en este libro, en el prólogo, escribo el primer párrafo, que es bastante especial y expresa mucho del agradecimiento y aprecio que le tengo a Juan Fernando. Recuerdo que en el curso de instalación del programa de arte de la Universidad de los Andes, Juan Fernando Herrán insistía en experimentar de manera práctica con los materiales y los espacios, juntarlos, esparcirlos, desmantelarlos, acumularlos, elevarlos y hacerlos desaparecer. Y en las entregas, que tomaban muchísimo tiempo, se discurrían esos términos y Juan Fernando preguntaba, ¿qué hubiera pasado si? Siempre ampliaba la gama de posibilidades. Y espero que esta exposición nos permita a todos, todas, ampliar nuestra gama de posibilidades de comprender y ver el mundo. Muchas gracias. Voy a hacer una lectura muy breve de las reseñas de hojas de vida para presentarlos a ustedes dos e iniciar ya el conversatorio. Juan Fernando Herrán es artista egresado de la Universidad de los Andes con maestría en escultura de Chelsea College of Art en Londres. Su obra, desarrollada a lo largo de los últimos 30 años, explora aspectos de la realidad colombiana y sus implicaciones culturales, sociales y políticas. Ha expuesto en importantes museos, tales como el Victoria and Albert Museum de Londres, el Palais de Tokio y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París, el Station Museum of Contemporary Art en Houston, el Palacio de Velázquez del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. También ha participado en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal Internacional de Liverpool, en la Bienal de Johannesburgo y en la Bienal de La Habana. Su obra hace parte de colecciones como la Tate Modern de Londres, la Auckland Art Gallery, la colección Jumex en México, el Museo Nacional de Colombia, la colección del Banco de la República, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, la Fundación Arco en España, entre otros. Y por su parte, María Margarita Malagón es investigadora y curadora independiente con un enfoque particular en la relación entre arte y violencia en Colombia. Es doctora en Historia del Arte en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y magíster en Historia y Teoría del Arte en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora en la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Savannah College of Art and Design en Estados Unidos. Ha trabajado como curadora invitada en exposiciones Deseo y Tormento en Luis Caballero, Roda, su poesía visual, y Clemencia Echeverry, Liminal. Ha publicado libros como el titulado Arte como presencia indéxica y Arte y Contrapunto y la Paradoja, momentos poético-políticos en la obra de 5 artistas contemporáneos colombianos. Muchas gracias. Me lo como. Entonces, primero que todo quisiera pues, darle las gracias a Ángela María Pérez, que está aquí presente, a Nicolás, María Margarita, pero pues los agradecimientos son muy extensos, montajistas,
mi esposa María Victoria, que está por allá sentada, mis hijas. A todos por haber hecho posible este proyecto de gran envergadura, que también ofrece la posibilidad de que yo mismo me mire desde otro punto de vista. María Margarita me ha ayudado a eso, hemos como avanzado a lo largo de los años de una manera bastante particular y hay cosas muy emocionantes que ocurren en la exposición que develan incluso aspectos que no eran tan claros para mí y eso es yo creo que eso es un buen fruto de la muestra. Y otra cosa es agradecerle a la Universidad de los Andes que me ha permitido a lo largo de mi carrera hacer mi obra como artista y al banco le tengo un cariño enorme que quiero mencionar porque hace 2 días estábamos con el grupo de guías y me di cuenta que lo primero que yo había hecho en esta institución era ser guía, ¿sí? Fue muy bonito eso, en la época de Carolina Ponce de León. Después me gané la beca Jóvenes Talentos del Banco de la República. Entonces, toda una sala de la exposición es posible por esa beca. Sí, y finalmente pues conocí a mi esposa acá. Bueno, entramos en materia ahora sí. María Margarita me había pedido que mencionara un poquito sobre los conceptos de materia y constelación. Bueno, pues muchas gracias a todos, todas por estar aquí, especialmente pues a Don, mi esposo, mi familia, amigos, y bueno, pues obviamente me uno a todos los agradecimientos a Ángela, Nicolás. Quiero también mencionar los montajistas, pero también las museógrafas, a Carolina, a Camila, y a todas las personas que nos ayudaron durante estos casi 3 semanas de montaje, porque ha sido un trabajo permanente y ustedes mismos van a ver los resultados cuando subamos. Es realmente un trabajo, como estábamos hablando el otro día con Ángela, esto todo es posible porque es un trabajo de equipo y un trabajo de equipo que funciona muy bien, muy profundamente y obviamente pues el banco y también el Museo de Arte Moderno de Medellín pues hicieron esto posible. Quiero agregar solamente una persona que para nosotros es muy importante y que nos acompaña hoy, y esa es Laura Sarta. Laura recibió mi proyecto curatorial cuando por primera vez lo presenté al banco hace 5 años, y desde entonces empezó a trabajar con nosotros y fue el motor permanente hasta que estuvo aquí hasta hace unos meses. Entonces, muchas gracias también por estar aquí. Bueno, a mí me pidieron algo que es un poquito difícil, que es hacer un resumen de nuestro proyecto curatorial, y lo que es más difícil no es tanto el resumen como tal, sino resumir a Juan Fernando, resumir la obra de Juan Fernando, porque ustedes van a ver, aunque voy a tratar de ser lo menos académica posible, tampoco quise simplificarlo porque es una obra que tiene tal complejidad, tal riqueza, que yo no puedo dejar de mencionar ciertas cosas que son fundamentales. Entonces voy a tratar de agilizar la presentación para que podamos pasar a lo importante que es la exposición, pero pues quiero explicar por qué un poco la estructura un poquito académica de la presentación, y obviamente pues es mi deformación profesional, entonces es parte de esto. Quiero empezar por explicarles un poco cómo empezó el proceso de trabajo con Juan Fernando desde mi punto de vista. Siempre me interesa trabajar a los artistas en sus obras como el cuerpo completo de la obra para poder ver qué ha pasado en ella desde el comienzo, las diferentes etapas, etc. Pero en este caso, además de eso, yo me interesaba especialmente, y por eso el énfasis que damos en la muestra, los procesos artísticos detrás de la obra. Y esto especialmente a partir de los años 90, porque ya Juan Fernando había tenido una exposición en el Museo de la Universidad Nacional de obras anteriores a los 90, entonces consideramos que era, bueno, no solamente consideramos, de hecho, la sala que mencionaba Juan Fernando de las obras que realizó en Londres, pues es un poco el punto de giro en su trabajo, y ahí es un poco donde parte la investigación mía. Entonces me interesa mucho los procesos personalmente, como historiadora del arte y como pues enamorada del arte, me interesa mucho ver qué hay detrás de las obras, cómo llegaron a ser lo que son, la génesis, cómo piensa el artista,
el pensamiento visual, la investigación, y Juan Fernando pues era un candidato excelente porque tiene un archivo increíblemente rico en el que me sumergí con un placer inmenso, y lo que ustedes ven en el catálogo, lo que ustedes van a ver en la exposición, pues es el producto de esa investigación de archivo y también de largas charlas con Juan Fernando, porque su generosidad es infinita, me dedicó todo el tiempo que yo quise, entonces pues de ahí surgió esta investigación. Entonces lo que me interesaba fundamentalmente y me interesa en general es qué hace que estos trabajos sean arte y qué aportan como arte, porque la forma de aportar del arte, como todos ustedes saben, es única, es muy especial, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es eso especial? ¿Qué es eso único? ¿Y cómo llegan a ser arte y obra? Entonces, partiendo de la visión general de la obra, yo me traté de identificar las principales búsquedas, problemáticas y pasiones de Juan Fernando. Ustedes van a ver que hay una serie de pasiones que son, por ejemplo, la historia, la materialidad y la estructura, y aquí es donde quisiera que Juan Fernando, dado que el concepto mismo de materialidad está en el título que elegimos, quisiera que él, pues obviamente, ampliara un poco esas nociones de materialidad y estructura. Y acompañamos con alguna imagen más adelante. Okay, listo. Bueno, si quieres vamos adelantando para que haya... Sí. Pienso que de pronto es... Claro, y de una vez, pues, Nicolás ya había mencionado los ejes transversales que atraviesan la exposición y que ustedes... Mi idea también es que cuando ustedes llegan a la exposición tengan una idea un poco de cuál fue nuestra estructura, hablando de estructura, cuál fue la estructura. ¿Qué ordena la exposición? ¿Cuál es el esqueleto interno de la exposición? Entonces, esos ejes transversales, como ya lo mencionaba Nicolás, uno de ellos es el poder, ahora les explico, otro los procesos históricos, es decir, son intereses de Juan Fernando que atraviesan toda su obra realmente, y esa pulsión entre la vida y la muerte. Entonces, para que pasemos un poco a algo más concreto en términos de imágenes, quería aclarar que el concepto de poder lo entendimos no solamente como algo que es muy importante en la obra de él, que tiene que ver con el proceso de dominación y vigilancia política en nuestras sociedades, sino también algo que para mí fue muy importante descubrir en la obra de él, que es un proceso de deconstrucción. Es decir, que yo descubrí que en la medida en que él avanza en sus procesos de elaboración de las obras, él va deconstruyendo las realidades con las cuales interactúa, de tal manera de identificar una serie de intereses, condiciones, motivaciones, deseos que están detrás de lo que finalmente es la realidad con la que él está interactuando. Y finalmente el proceso de reconstrucción, de poder reconstructivo, que es el poder del artista de construir una obra a partir de esos referentes, dejando salir a la luz todos esos condicionamientos que él ha encontrado. Entonces, como para darles un ejemplo, y ya entrando en materia de la materialidad y la estructura, esta es una obra que van a encontrar en la exposición y que tiene que ver con este concepto de poder, de deconstrucción y reconstrucción. Y yo voy a mencionar un poco cómo es que el término materialidades termina siendo parte del título, porque a lo largo de toda mi carrera y yo creo que de mi vida, he tenido una pulsión por explorar y transformar la materia. Y yo creo que todo ser humano la tiene, ¿sí? Todos los niños juegan con la materia, la deshacen, y eso en términos escultóricos es importante, y sin entrar en cosas teóricas, pero hay obviamente artistas que han en los 60 pues, mencionado que realmente el espacio escultórico es infinito porque la materialidad es infinita. ¿Sí? Somos materia y nos relacionamos con la materia todo el tiempo, aunque tenemos otras facetas que nos vincularían con constelaciones. Pero entonces, cuando yo empiezo a trabajar como artista, tal vez lo más importante que descubro y que gozo es cómo esa materia cambia, cómo esa materia empieza a significar algo distinto cuando se hace una acción sobre ella. Y eso lo vamos a ver en la exposición de muchas maneras, porque no solo es la forma obvia de transformar un material, sino que ese espacio es muchísimo más amplio.
y entonces van a haber piezas que están hechas como la que tienen atrás, en metal, pero la transformación de ese metal es un revólver que se despedaza a punta de golpes y fuego, pero hay otras transformaciones más sutiles, más elaboradas, y de esa manera pues van a encontrar una gran riqueza en la muestra. Yo quisiera pedirle a Nicolás, dado que mencionaste tu artículo en el catálogo que se centra en el concepto de escultura, de estructura, que pues nos colabores también. Vale, sí. Esa palabra estructura yo la leía en muchos artículos de prensa, comentarios críticos. Gran parte de esa bibliografía está reunida en el libro de Seguros Bolívar, que es bastante completo en términos de la bibliografía reunida. E investigando encontraba esa palabra mencionada y yo quería entender cómo era el abordaje de la palabra estructura con relación a la obra de Juan Fernando. Y encontré dos dimensiones que obviamente se entrelazan y se relacionan. Una dimensión es la dimensión formal de estructura asociada con el ejercicio escultórico, por supuesto, y con una herencia y una tradición de la escultura, en donde la escultura es una reflexión sobre la estructura de la materia y del espacio. Incluso estaba pensando esas referencias que hay de esculturas tradicionales en pedestal en esta exposición, que evidencian pues, un tipo de estructura sólida, contenida. Y con las prácticas del arte contemporáneo, esa estructura empezó a desestructurarse y a integrarse con el espacio, y es el espacio el que le empieza a suministrar a la obra otros contenidos, y esos contenidos están relacionados con unas estructuras sociales, estructuras políticas, estructuras ideológicas, que son las que empiezan a relacionarse con la estructura formal. Ese es un poco el análisis que estoy haciendo en el texto, y en particular en ese escrito lo que hago es analizar esta relación en las obras de la colección del Banco de la República, pero lo podríamos entender en muchísimas de las obras en sala, una de las cuales que no existe, pero yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que estoy hablando, que es la bola de huesos, que para mí de pronto más adelante hablamos de eso. Muchas gracias. Entonces, ustedes han estado viendo algunas imágenes de obras que están en la exposición y que aluden precisamente a los diferentes tipos de poder político, poder, en la anterior que estábamos viendo, hablando de materialidad, esta es una estructura muy grande, como van a ver, hecha en concreto. Entonces, el concreto como material que está comunicando y con la estructura que le da Juan Fernando a esta obra, esa presencia del poder militar, por ejemplo. También el poder militar, pero también tecnológico, y como hablaba también Nicolás, el poder, por ejemplo, mediático, de cómo se afronta una realidad y se presenta en los medios por medio de imágenes visuales, que en realidad pues, hasta cierto punto son un montaje, pero que están comunicando una noción de poder y una estructura social y política que está detrás de ella. Entonces, el siguiente eje es el de los procesos históricos. Por eso me parece que es interesante el concepto de pasión con Juan Fernando, porque él realmente se apasiona cuando llega a una ciudad por primera vez, como ustedes van a ver arriba, la recorre, la estudia, se va a los sitios menos esperados, menos conocidos, menos turísticos, porque es la realidad de la historia de la ciudad lo que realmente le interesa, y estos espacios, estos procesos históricos son de espacios en donde en realidad la gente vive y la gente ha vivido, o sea, es realmente un espacio vital. Entonces, algunos de estos ejemplos de procesos que él ha hecho se dan en Colombia, obviamente en diferentes partes de Colombia, también en Inglaterra, como ya mencionábamos, y Francia. Entonces, ustedes van a encontrar arriba parte de lo que nos interesó, que les decía yo acerca del proceso artístico. No solamente era mi interés personal, a Juan Fernando también, obviamente, como artista y como profesor, pues los procesos artísticos le han interesado mucho, pero entonces incluimos una cantidad de materiales de archivo que hacen parte de todo ese proceso de elaboración de las obras. Este es uno de ellos, de la celebración del primer bicentenario de la independencia, que acompaña, van a encontrar ustedes también,
estas obras de los pedestales que muchos de ustedes conocen de Héroes 1000, que estuvo en Medellín, como decía Nicolás también, y en diferentes sitios. Pero entonces aquí tenemos parte de los procesos históricos, el primer centenario de la independencia, el segundo centenario, cómo empiezan a surgir los héroes en esos procesos y otros ejemplos del proceso histórico. Estos son dos obras que están arriba y que son unos objetos muy interesantes porque, como van a ver más adelante, están cargados de la historia de Londres, por ejemplo. Entonces son objetos que comunican tanto en su materialidad. Aquí este material en este caso es plomo. Juan Fernando explicará después por qué la importancia del plomo para él, pero que además están relacionados con los ríos donde los encontró y que son los ríos sobre los que se construyó Londres y que él investigó exhaustivamente. Otra parte del proceso histórico tiene que ver con una investigación que hizo en Francia en un edificio muy antiguo. No me quiero extender en esto, pero donde hay todo un proceso de investigación arqueológica y en ese proceso de investigación arqueológica, pues este es uno de los ejemplos de la serie fotográfica en donde encontraron, como pueden ver ahí, un esqueleto humano. El tercer eje tiene que ver con esa pulsión entre la vida y la muerte, la noción del ciclo vital, y la noción del ciclo vital no solamente humano, sino también natural, animal. Y en este caso hay dos conceptos, digamos, que para mí son bien interesantes, que son el de cultura material, que para él es muy importante, o sea, como nuevamente la materialidad, los elementos que utilizan los seres humanos para construir, para sobrevivir, tienen toda una carga cultural. Y al mismo tiempo, paralelamente, simultáneamente, hay una serie de dimensiones existenciales que están involucradas en la obra. Por ejemplo, Camposanto, que es este tríptico, le pertenece a la colección del banco, y que, en donde podemos ver esa interacción muy linda entre naturaleza y algo que es muy fuerte y terrible y vinculado a nuestra historia, que son estas cruces que él encontró en un paraje. Por favor, interrúmpeme cuando... voy un poco rápido, como decía, para poder avanzar. Esto también ocurrió en Medellín, obviamente, donde hizo una larga investigación, en donde vemos desde acá una fotografía de la ciudad, obviamente tomada desde uno de los barrios de las comunas, desde lo alto, en donde él realizó gran parte de su estudio precisamente sobre esta cultura material de estas poblaciones que son desplazadas y que empiezan a crear su propio entorno, su propio hábitat, de una manera que para él fue terriblemente significativo, y ahora vamos a ver cómo eso hace parte de una constelación, es el otro término del título que voy a tratar de explicar con esta serie de Medellín. Y finalmente esta otra imagen que nuevamente muestra la presencia de la muerte, pero ya no humana sino animal, en este edificio de Francia. Entonces aquí vemos ese interés por confrontar la vida y la muerte. Entonces, pasando ya a la otra dimensión, que son los procesos mismos, detrás de las obras terminadas, hubo una serie de conceptos que a mí me parecieron claves. Obviamente el concepto de constelación, que voy a tratar de iluminar para ustedes, el de transformación, como ya mencionaba Juan Fernando, que es fundamental. O sea, el proceso escultórico, el proceso que él realiza es un proceso de transformación de materiales para llegar a construir finalmente la obra que realiza. Y un término que para mí también es muy importante, que es el de posicionamiento, a partir de muchas cosas que él plantea, que es la idea de que en la medida en que él va transformando las obras, va transformando los materiales, va adquiriendo una nueva visión de esas realidades con las que se encontró en un primer momento. Y no solamente él transforma sus visiones, sino que nosotros también, y es parte de lo que los invitamos a hacer, como a partir de las obras también nosotros podemos transformar nuestras concepciones y nuestras visiones de la realidad. Entonces, no me voy a extender en las diferentes constelaciones porque ustedes los tienen en las guías de estudio, pero básicamente pues, yo identifiqué una constelación que ahora voy a explicar un poco más con las imágenes, en la época de finales de los 80 y comienzos de los 90, después una centrada en estas que estábamos hablando de Londres y su trabajo en Londres, y un poco posterior, que tienen que ver con esas inmersiones históricas y arqueológicas. Posteriormente, ese énfasis en el poder, dominación y las visiones diversas sobre las drogas específicamente. Hay una serie muy interesante en donde hay un contraste en las visiones distintas
de aproximarse a drogas como las de o de hecho las flores como las de la amapola, para tener precisamente posiciones distintas. Y la otra es en la que me voy a centrar para darles una idea más clara del proceso en el cual yo me sumergí para ver toda esta construcción de Juan Fernando, que es la que realiza en torno a la cultura material. Y finalmente las indagaciones críticas en torno a la memoria nacional, a los personajes históricos que tienen que ver con estas obras de Héroes 1000 que estábamos viendo. Ahora, la noción de constelación, como pueden ver ahí, es una relación de hermandad entre obras que está precisamente, se crea, y este concepto para mí surgió al estudiar las libretas de apuntes de Juan Fernando, al estudiar los procesos de Juan Fernando. Me di cuenta que él iba realizando una serie de obras que terminaban hermanadas entre sí por temáticas comunes, pero también porque en la medida en que profundizaban las diferentes capas de la realidad, se daba cuenta, y esto obviamente es en diálogo con él, esto no me lo estoy inventando yo solamente, pero él se iba dando cuenta que necesitaba diversos medios para expresar esas diferentes capas, y entonces se crea esa constelación que ahora voy a iluminar un poco mejor. Entonces, la primera constelación son obras que ustedes van a encontrar arriba, que precisamente tienen como tema principal, digamos, podríamos decir, el cuerpo humano, procesos orgánicos, objetos alusivos a la muerte y resistencia frente a esta. Entonces, en el caso de las tapas, y de una manera similar a lo que sucede con el revólver, cuando él deconstruye literalmente el revólver para hacer caer en cuenta lo que implica un revólver de alguna manera, aquí también con estas tapas hay un acto muy violento de parte de él, pero deja las tapas en un estado intermedio, en donde todavía se pueden reconocer, en donde todavía están en un proceso de resistencia, digamos, frente a la muerte. Y el uso de una materialidad nuevamente del pelo humano para crear estas obras que realiza en esta época. Una segunda constelación entonces tiene que ver con las inversiones arqueológicas e históricas. Esto es lo que hablaba Nicolás, la bola de huesos que ustedes ven en el catálogo en primer plano y en la guía de estudio. Aquí Juan Fernando presenta un video arriba, que es un video de registro básicamente de cuando él lanzó la bola de huesos al océano. Y aquí tenemos un ejemplo de un estudio que hizo muy profundo sobre todo el sistema de alcantarillado de Londres. Entonces, esta ilustra de alguna manera lo que yo me refiero con meterse profundamente en la realidad histórica de una ciudad. Por otro lado, lo que les decía con respecto a las diversas visiones sobre unas drogas o cultivos como la amapola, aquí solamente tengo imágenes de la visión colombiana, digamos, pero arriba van a encontrar ustedes el contraste con la visión en Inglaterra, la visión en Turquía, y esto también se presta para hablarles de toda una documentación que van a encontrar que está detrás de toda la investigación que realizó Juan Fernando en torno a estos temas. La fotografía que pueden ver aquí también es parte de esa investigación y está relacionada con la obra finalmente, que es Terra Incógnita, que está en la parte inferior. Entonces ahí hay una conexión que es bien interesante seguir cuando ustedes estén en la sala y vean la relación entre los procesos y las obras. La otra constelación tiene que ver precisamente con lo que hablábamos de las indagaciones críticas en torno a la memoria nacional, a los personajes que admiramos, digamos. Entonces, por un lado, el Cajas Fucsia, que tiene que ver con todo el proceso con respecto al presidente Samper y la entrada de plata del narcotráfico en la campaña presidencial, y la otra, pues, un ejemplo de Héroes 1000. Finalmente, esta constelación que tiene que ver con la cultura material y las dimensiones sociológicas y existenciales, aquí pueden ver dos obras, una, la de la izquierda, tomada también en Medellín, en donde ustedes pueden ver, a mí me encanta una palabra que él usa, un concepto que él usa para esto, que es un boceto de una arquitectónico, digamos, de lo que planea estas personas de lo que van a realizar. Y pues lo que representa esto desde el punto de vista de las dimensiones sociológicas, las condiciones de vida que llevaron a estas personas a estar ahí y cómo deciden construir sus viviendas. Por otro lado, una serie que hizo posteriormente que se llama Leve y Emergente en diferentes partes de Colombia, específicamente esta en la Sierra Nevada, en donde vemos esa dimensión más existencial, en donde está la construcción humana
pero también esa interacción con la naturaleza que hace ver que hay una dimensión de alguna manera un poco más trascendente que está también presente en las obras como veíamos en Camposanto. Entonces, esta es la constelación. O sea, aquí es donde yo quiero compartir con ustedes mi fascinación, porque me encuentro, de hecho, la parte superior es una obra que ustedes van a ver arriba que se llama Procesos, que muestra precisamente los diferentes registros, dibujos de Juan Fernando, fotografías de todo su trabajo en Medellín, y abajo pueden ver las fotografías, pero también ya las maquetas en arcilla que él empezó a realizar y que también están arriba, cuando empezó a concebir no solamente la imagen que él quería comunicar de una manera bidimensional, sino también tridimensional. Es interesante cuando hablábamos de estructura ver cómo la necesidad de una estructura se desarrolla porque la arcilla parece no ser suficiente. La arcilla había sido un material que Juan Fernando había usado en sus primeras obras y que luego en Londres también va a usar, pero de alguna manera aquí fue insuficiente para poder comunicar lo que implicaba el esfuerzo de las personas que trabajaban y que iban a vivir en las comunas de regreso a sus casas. Entonces, esa estructura que él empezó además a identificar, como pueden ver en una fotografía de registro, en cómo las personas construyen sus medios de acceso. Ahí ya vemos la estructura de la escalera, empieza a hacer las maquetas en madera y es una estructura que ya no es masa, se puede ver el esqueleto de lo que está detrás de estas estructuras, y aquí vemos algunas de las imágenes muy regulares, lo siento, de las libretas de apuntes. Como parte de esa constelación, entonces, había una serie fotográfica, esculturas, que ahora vamos a ver la grande, que es la espina dorsal, otros objetos que van a ver ustedes arriba, un video, que esto es parte de la constelación, un video que se llama La Vuelta, que tiene que ver con toda la cultura del sicariato, de la simbología de la motocicleta, de las condiciones que dieron lugar a todo ese proceso, y también, otra parte de la constelación, esta serie que se llama Modalidades de vuelo, que está acompañada por otra que es más textual, de testimonios, que son las entrevistas que realiza Juan Fernando durante muchos años en Medellín con estas personas que están involucradas con esta cultura. Entonces, ustedes pueden ver esa gama de obras que forman una constelación. Finalmente, entonces, quería decirles algo que también para mí fue fascinante en este proceso, que es el concepto de transformación, y es el hecho de que Juan Fernando parte de una interacción siempre con realidades existentes, ya están ahí, han sido construidas por otros seres humanos. Él admira la forma en que estos seres humanos han realizado estas construcciones, especialmente aprende de ellos, pero lo que me parece a mí interesante es que empieza a enfatizar la dimensión práctica funcional, por ejemplo, de las escaleras, pero también la dimensión simbólica. O sea, cada vez que selecciona algo, están de alguna manera ambos aspectos incluidos, y finalmente también obviamente la dimensión estética. Y lo que me parece a mí que es bien interesante, que es lo que yo les decía, bueno, pero ¿qué lleva a hacer la obra de arte? ¿Qué es lo que la convierte en arte? Y él mismo dice, yo pienso que las obras captan el espíritu de esa realidad que yo encontré, y yo pienso que además trascienden ese espíritu. Como ejemplo, la obra de espina dorsal. Aquí pueden ver ustedes todo el proceso detrás que estábamos viendo en la constelación, en donde hay todo involucrarse físicamente con los recorridos, con la interacción con las personas de los barrios que él visita, la concepción inicial bidimensional, luego tridimensional, hasta llegar a esta gran escultura que, si ustedes piensan, y lo hablábamos el otro día precisamente en la visita guiada, tiene ya un carácter metafórico, porque ya no es solamente la parte funcional, que aquí ya no existe, porque obviamente es una escalera disfuncional, para que uno se pueda concentrar, no para qué, pero uno de los elementos que ayuda a que uno se concentre en lo que significa simbólicamente esta escalera, y finalmente, más allá de la situación concreta en Medellín o en cualquier otra ciudad, podría ser Bogotá, es lo que implica metafóricamente ese ascenso y ese deseo de construir y de estructurar y de seguir adelante y como él hace, conquistar el espacio donde él esté. Entonces, este es un gran ejemplo que ustedes verán transformada de acuerdo al espacio del Mamo aquí. Entonces, finalmente, las obras que son a la vez materialidad, estructura, y para mí algo fundamental, que es la imagen, o sea, independientemente de que sea una fotografía, la escultura, el video, los dibujos nos
dejan una imagen mental. Y esa imagen es la que está recogiendo todos estos aspectos que yo les estaba diciendo, incluidos los metafóricos. Entonces, es una imagen que nosotros creamos a partir de todos los elementos que él está aportando. Yo pienso que esas imágenes que él logra generar hacen posible una comprensión profunda de realidades humanas y naturales. En ese sentido, pienso que aportan como arte, de una manera única por todos estos aspectos que he mencionado. Y pienso que parte del aporte es ese poder deconstructivo que él tiene, que yo les hablaba al comienzo, del reconocimiento de esas condiciones y necesidades humanas y no humanas. O sea, ahora les doy un ejemplo, pero esas condiciones y necesidades son tanto políticas, sociales, económicas, existenciales. La vuelta, por ejemplo, la imagen de arriba es una imagen del video de la vuelta, de ese culto a la motocicleta, como yo les decía, en donde podemos ver cuando ustedes vean el video, van a darse cuenta de esa profunda comprensión que de alguna manera Juan Fernando nos posibilita de las condiciones sociales, económicas, políticas, en donde se hace posible este culto a la motocicleta y el sicariato mismo. Entonces, son condiciones que de alguna manera llevan a las necesidades de estos muchachos a realizar lo que realizan. No que se disculpe, pero sí que se entienda por qué surge este fenómeno. Por otro lado, las condiciones y necesidades existenciales, la obra de abajo es la corona de espinas que muchos de ustedes conocen, que es también de la colección del banco, que hizo en los años 89, y que es un material, nuevamente volviendo a la materialidad, un material vegetal, con una carga muy fuerte, agresiva, en el sentido que son unas espinas, la mata se defiende, se protege, y Juan Fernando la manipula de tal manera que él mismo se está viendo sometido, digamos, es vulnerable a esa defensa de la planta, pero es una planta a su vez muy frágil. Entonces hay esa noción de fragilidad, esa noción de supervivencia, de resistencia, de la vida misma en su proceso, es también parte de esa condición y esa necesidad existencial, de alguna manera, de la naturaleza y nuestra. Entonces, bueno, con esto quiero terminar e invitarlos a que vayamos a disfrutar de la exposición. Yo de pronto quería adicionar algo que es útil para visitar la muestra, y es que no es cronológica, ¿sí? Estas constelaciones no se definen de una sola manera, y hay cruces permanentes, y esos cruces permanentes en el fondo es lo que somos, ¿sí? Tenemos cosas internas que surgen de una o de otra manera y también vamos cambiando. Quería como adicionar que en ese cambio la transformación, y que se ha insistido mucho en la transformación material, pero esa transformación de la obra y esa transformación que plantea la obra de arte es para que nosotros también nos transformemos, ¿sí? Para que nosotros nos miremos y de pronto nos posicionemos en distintos puntos porque hemos entendido algo. Entonces hay una transformación también ideológica y mental que es importante y que quieren, pues, que las obras están tratando de plantear, ¿sí? De hacernos preguntas permanentes para que esto sea una interacción activa donde yo me reflejo y cada espectador de igual manera. Y también digamos que la decisión de incluir en toda la muestra varios elementos de proceso es una forma de invitar al espectador a no solo ver la obra grandilocuente, sino ver su minucia, ver de pronto dónde hay una idea incipiente que surge y ese clic que denota y que define todo un camino que uno debe recorrer. Y en la medida que uno lo recorra de manera íntegra, pues termina bien. Sí, entonces esas cosas me parece que son bonitas en la muestra y son una apuesta curatorial y pues compartida, que es importante. Yo quería hacer una pregunta con relación a lo que estaba comentando sobre el concepto de transformación, y es una pregunta, no sé cómo plantearla, pero ¿cómo entiende su transformación como artista a partir de esta experiencia de hacer una exposición retrospectiva? Yo puedo analizar ciertos momentos, o podemos verlos también en ciertos momentos
de unas formas de operar, unas formas de entender el arte, unas formas de entender los materiales en diferentes circunstancias de su vida, quizás también cuando estaba estudiando, luego previamente a la maestría, luego en Londres, luego cuando vuelvo a Colombia, luego cuando se involucra más en Medellín incluso, luego cuando tiene más viajes y invitaciones internacionales. Digamos que hay como unas circunstancias que van definiendo cambios y características. Pero usted, ¿cómo entiende esas transformaciones luego de este proyecto? Pues cuando yo decidí estudiar arte, yo quería algo que no me definiera, ¿sí? Algo que no me encerrara en una práctica, en unas rutinas, y a lo largo de la vida, pues eso es lo que he hecho. Digamos que he transitado de diversas formas por espacios, por contextos, por experiencias que terminan en las obras, ¿sí? Digamos que hay una y no me gusta hablar de cosas autobiográficas, pero uno claramente está en distintos momentos y en distintas posiciones cuando está haciendo una obra u otra, y también posee necesidades diferentes, y creo que la obra le da una mano a uno con eso, para entender qué está pasando y también para responder ante las circunstancias. Entonces, pues esto es como un espacio abierto que hace que mi obra sea variada, creería, aunque aquí entre nos, uno se repite mucho, ¿no? Uno como que tiene unas cositas ahí, pero me gusta enfrentarme como a un poco lo que no conozco, y en ese proceso también termino conociéndome. ¿Vamos?